Y seguimos hablando sobre las perspectivas de este año que ya se inició, el 2013. Y nos interesa, por supuesto, el ámbito de la salud. Por ello hemos querido invitarle al doctor Luis Alberto Basante. Él es médico, internista y también gastroenterólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Basante, usted, por supuesto, tiene una práctica médica, pero también está inmerso dentro de lo que es la actividad gremial y con una perspectiva nacional y global. Cuéntenos en el ámbito de la salud, porque se anuncia y se dice que este año es un año complicado, que estamos con el cambio climático, que las enfermedades de la costa suben hacia las regiones más altas, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema de la salud en estos tiempos? A ver, yo creo que en el Ecuador y en el mundo pues va cambiando a lo largo del tiempo el tema de la salud. Si ponemos un ejemplo, hasta 1980-83 pues no había el SIDA, y que es una epidemia devastadora en el mundo. Y de esta manera también, por ejemplo, en el Ecuador, actualmente en el primer semestre tuvimos aproximadamente 1.800 casos mensuales de dengue. De dengue, que empeoró la situación en relación a años anteriores. Exactamente, se duplicó del año anterior acá. Y esto entonces nos lleva a pensar de que es cambiante, dependiente del clima, dependiente de una serie de elementos naturales, ¿no? Entonces, aparte de eso, existen otros componentes, como por ejemplo los factores externos que están influenciando sobre el cuerpo humano. Y es así que el cáncer en el mundo está azotando. Es probablemente mundialmente la causa más frecuente de muerte. 7 millones de casos de cáncer en el mundo anualmente aparecen. Sin embargo, la gente de algo tiene que morirse, dicen, porque vivimos más ahora que antes. Bueno, sí. La expectativa de vida va subiendo. Sí. Hace 10 años o hace 20 años era 65 años, ahora 75 años. En el Ecuador. En el Ecuador. Y estamos hablando de países europeos que ya está por 83, 85 Claro, ya años. está acercándose a los 90 años. De promedio de vida, eso quiere decir que hay un montón de gente que vive más de 100 años. Exactamente. Ahora, claro, después comentaremos un poco el tema del qué hacer, de cómo tratar de reducir un poco la mortalidad, porque eso es lo que se intenta, ¿no? Entonces, va modificando de esa manera. Entonces dice, ¿por qué tanto cáncer? Y además, en la práctica vemos que antes el que tenía cáncer tenía 70 años, tenía 80 años o 60 años. Y ahora vemos cánceres de 29 años, de 30 años. Pero también la leucemia, que es un tipo de cáncer, ha existido, ¿no? En los niños. Sí, en los niños inclusive. Pero cánceres como, por ejemplo, el de estómago. El que produce más mortalidad en el mundo. Cáncer de estómago. ¿Y esto se produce por qué? Si estos elementos... Elementos nocivos. Bueno, se dice que al menos el 50% es de origen genético. O familiar, una tendencia, ¿no? Pero también hay otros factores, como externos, por ejemplo, el exceso de sal, el bajo consumo de hortalizas, de frutas, ¿sí? Entonces, se dice que hay muchas cosas que están influenciando en la presencia del cáncer. El cáncer de próstata, que es el que más mata al hombre en el Ecuador. La primera causa de cáncer en importancia en el Ecuador. En la mujer, el de piel. Ya no es el de útero, ya no es el de mama, porque eso ha habido mucha promoción. Ahora está, según el Registro Nacional de Tumores, en el año 2009, que es los datos que tenemos hasta ahora, es realmente el cáncer de piel en la mujer. Entonces, ¿por qué está incrementando? Más radiaciones. Más radiación, un poco cuidado justamente de la piel, el sitio en donde estamos, es decir, por supuesto, claro, la altitud. Entonces, son todos estos factores que hacen que vaya modificándose. Ahora, diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que antes era más bien esporádica, pero ahora dicen que inclusive es una de las que más mata, ¿no? Sí, o sea, es como 3 brazos de morbimortalidad, o sea, de enfermedad y muerte. Las infecciosas, el tema del cáncer, y el otro, que es justo las cardiometabólicas se llaman, es decir, las que dependen del estilo de vida inclusive, a pesar de que el cáncer también. Entonces, la diabetes, 6.5 por cada 100.000 habitantes en el Ecuador, 6.5% de personas, es decir, una prevalencia impresionante. Enorme, sí. ¿Y esto se debe a qué? A que en el Ecuador hay más sobrepeso. En los Estados Unidos, hasta hace unos años atrás, decía 30% de la población con sobrepeso. Y ahora 40% de la población, casi 1 de cada 2 en los Estados Unidos. En el Ecuador no tenemos datos de sobrepeso exactos,
Pero vemos que la gente va avanzando. Recién nomás de una de las propagandas, por ahí oída de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, decía que el 18% de niños en el Ecuador tienen sobrepeso. Y eso es ser candidato a la obesidad y ser candidato a diabetes, ¿no? Sobrepeso tiene que ver con casi igual malos que hábitos alimenticios y tiene que ver con falta de ejercicio. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. Frente a este panorama que puede sonar un poco desalentador, el avance de la ciencia sí es extraordinario, exponencial, ¿no es cierto? Entonces, así como surgen enfermedades como el SIDA, como, no sé, pues las VIH y las otras como la gripe aviar y qué sé yo, también van apareciendo nuevas investigaciones. Todo el tiempo se está trabajando. Y lo que tal vez uno de los avances mayores es en el tema inmunológico, que es donde se está viendo el nuevo panorama. Por ejemplo, en cáncer. Actualmente existen fármacos o medicamentos que se han descubierto no hace mucho tiempo atrás, como la terapia biológica que se llama. Es decir, el manejar la inmunidad del individuo para que el sistema de defensa o inmunológico defienda contra el cáncer. Tanto es así que existen cánceres como el cáncer de pulmón, que en ciertos estadios, en ciertas etapas, se frena la enfermedad y se está hablando ya del concepto de que hay ciertos cánceres que el paciente tiene cáncer pero no se muere, es decir, se prolonga la vida, y hay ahora se frena ciertos tratamientos, embolizaciones, etcétera. Bueno, no solo eso, sino este tipo mismo de fármacos o de medicamentos como la terapia biológica que se llama, son fármacos que ayudan nuevos a defender al organismo en contra del cáncer y entonces el cáncer se frena y ya no se metastatiza. Eso está ocurriendo en pulmón, eso está ocurriendo en mama. Hay muchos estudios de estos productos. Eso es importantísimo, saber que hay investigaciones. ¿Cuánto de accesible para la población son estos nuevos tratamientos, sobre todo aquí en el caso ecuatoriano, para aterrizar? Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque toda la terapia biológica es costosa, por ejemplo, en este caso. Es decir, productos que valen $1,000 a $2,000 mensuales eso para no es tratar. asequible, claro, Exactamente. imposible. Entonces, ahora, ahí vienen las políticas de Estado Claro, que deberán tomar pública, en cuenta, ¿no? exactamente, la salud pública, y que en realidad sí hemos dado un avance en los últimos años, porque recordemos que antes los pacientes idosos en el Ecuador se morían todos, porque no tenían antirretrovirales, medicamentos para el SIDA. Ahora el Ministerio de Salud puso desde hace un tiempo atrás digamos, ciertos fármacos y entonces gratuitamente se les entrega a los pacientes con SIDA. Así no tengan afiliación, así no tengan... Bueno, hay o tienen que el ser Programa Nacional del SIDA. Yeah. Normalmente tienen que ser afiliados al seguro. Yeah. Pero hay el Programa Nacional de SIDA en donde pretenden entregar justamente medicamentos costosos. Para el SIDA también el tratamiento cuesta $700 a $1,000 mensuales para poder vivir. Entonces, yo creo que eso ya es un poco un tema político que requiere justo el manejo del Estado, ¿no? Y con relación a los medicamentos de estos que estoy hablando, la terapia biológica para el cáncer, yo creo que también el Estado está queriendo entrar a eso porque el mundo le empuja. Claro, ahora, nosotros somos usuarios en buena parte de la ciencia que nos viene de fuera. La mayor parte de estos fármacos, investigaciones, etcétera, se hacen fuera. ¿Qué puede hacer el Ecuador para que también aquí se haga investigación? Por supuesto, hay un freno que es la parte económica, ¿no? Laboratorios carísimos y todo, pero por otro lado, la tecnología, la ciencia y la investigación están en manos de un clic de pantalla también, pues, ¿no? Porque mucha de la información nos viene a través del Internet. Voy a ser concreto y voy a permitirme tomar justamente a ejemplo de usted. Si usted organiza un concurso para que maestros del Ecuador hagan proyectos de investigación, eso es lo que necesita el país. Es decir, premiar, alentar, al investigador aumentar. También, claro. Exactamente. Porque sí hay investigación, pero muchas veces se queda reducida a espacios muy pequeños o no tiene cómo salir adelante. Ideas hay fantásticas, gente brillante y como he podido ver, pues, maestros del Oriente, de donde quiera, con ideas fantásticas. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar, promover, apoyar económicamente a todos los proyectos de investigación. Comentábamos recién nomás que en salud, así como en educación y en todo lado, no tenemos datos en el país. Nosotros hay una no sabemos. carencia de estadísticas, de datos. A veces nos vienen las de la OPS, OMS, claro, nada más, pero no las que se hacen aquí. Eso, o sea, que haya un sistema de salud que permita saber cuántos diabéticos en sí, pero precisamente hay en el Ecuador, hipertensos, obesos, etc. Entonces, partiendo de eso, ahora, en desarrollo, crear laboratorios,
traer a la gente que tiene afán digamos, de hacer desarrollo de nuevas técnicas, nuevos procesos moleculares, etcétera, y ponerles aquí el Estado a apoyar para eso. Es extremadamente importante lo que dice el doctor Basante, pero hay un tema que me gustaría enfocar ya casi para finalizar y es el tema de la salud mental, porque hemos hablado de la salud física. ¿Qué pasa con la salud mental? Yo he visto algunos datos un poco alarmantes, por ejemplo, de incremento de suicidio, ¿no? Sobre todo en población juvenil. 12 a 17 años. ¿Cómo? Y por otro lado vemos el tema de casi contagioso de desórdenes alimenticios, de bulimia, anorexia, etcétera. ¿Cómo ve usted el panorama aquí en el futuro de este año 2013 y lo que vendrá? Yo creo que ahí hay dos puntos fundamentales que manejan sobre todo dos aspectos que son el manejo emotivo humano. Y aquí entra una serie de estamentos, es decir, educación, la familia, colegios, familia, iglesia, ¿por qué no? Es decir, todos esos estamentos hacen que se pueda mejorar las condiciones de vida psicológica dentro del núcleo familiar, con el objeto de que no haya más suicidios, embarazos en niñas, adolescentes. Todo eso, recordemos que ese es otro punto también dentro de esos tres brazos que comentábamos anteriormente. Otro punto es que va incrementando accidentes de tránsito, embarazos en adolescentes, suicidios en drogas, chicos. que todo tiene que ver finalmente con la salud, porque estamos hablando del ser humano. Salud mental. Sí. Y esta salud mental puede ser mejorada, yo creo que fortaleciendo justamente el núcleo familiar. Y ahí viene una serie de elementos que están tras de eso, ¿no? Claro, que son extra políticas de salud, pero que tienen que ver con la salud. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Basante. Hemos aprendido algunas cosas interesantes y hacemos un análisis y una proyección de lo que podría ser este próximo y próximos años. Con ustedes, queridos amigos, continuamos luego de una pausa.